Hola, bienvenidos a Revelaciones de la Escuela Sabática. Comenzamos hoy nuestra guía de estudios titulada El amor de Dios y su justicia. Esta es la lección número 5, llamada La ira del amor divino. Cuéntame desde qué país me ves, dale me gusta a este video y compártelo con tus compañeros de clase. Así este mensaje podrá llegar a más personas. Esta lección la trataré sobre 3 tópicos importantes. Pero antes que todo vamos con el texto para memorizar. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78, 38. Algo importante de explicar bien es el concepto de la ira de Dios, en especial en el Antiguo Testamento. La confusión se genera cuando no tenemos todos los aspectos del análisis y dejamos elementos de la cultura afuera, siendo esto muy relevante. En lo personal, pienso que si llevamos 4 lecciones hablando de la incondicionalidad del amor de Dios y de su eterna misericordia, no es para comenzar hablando de peros a esta altura. Así podríamos justificar un enojo profundo de Dios o crear algún tipo de ira que nace del amor, porque en sí mismo es una contradicción al amor ágape. En primer lugar, debemos definir qué es la ira de Dios y cómo comprendía el pueblo de Israel al Dios eterno a través de sus etapas en el crecimiento de la nación. Tenemos que comprender el enojo de Jesús y qué significa para nosotros eso. Muchas veces comparamos el concepto de la ira y del enojo con lo que nos toca vivir a nosotros e inconscientemente humanizamos al Padre. Y este aspecto es lo que ocurre en las diferentes etapas del Israel antiguo. La idea de que la ira de Dios es necesaria para sacar el mal en respecto al bien es una realidad que necesitamos analizar. ¿Puede la bondad de Dios generar enojos en él? Todas estas consultas están vinculadas al concepto que hemos hecho de Dios. En lo personal veo a un Dios que no está de acuerdo con la maldad humana en ningún sentido, pero eso no quiere decir que reaccione con violencia a los hombres ante dicha maldad, o porque simplemente alguien no le sigue. Claramente la Escritura no nos pide devolver mal por mal, y esto no es una condición para el ser humano, sino que es la esencia de cómo es Dios en la realidad. Te mostraré ejemplos, verás alternativas que te harán analizar que hay mucho más para tener en cuenta de lo que habías imaginado. Vamos con los 3 tópicos de esta semana. Son los siguientes. Número 1. La ira y la indignación de Dios. Número 2. Dios no se complace en afligir. Y número 3. La compasión de Dios. Vamos directamente al primer tópico. La ira y la indignación de Dios. Es muy relevante que analicemos el concepto de la época del Antiguo Testamento referente a Dios y cómo este aprendizaje de cómo ellos veían al Eterno va cambiando a través del tiempo. También debemos tener en cuenta cómo los textos hacen descanso en esa apreciación de Dios. Ellen White dice, la verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente. El otro poder, página 33. Esto también debemos aplicarlo a la Biblia. E incluso ella misma estaba consciente de eso en relación a los diferentes conceptos que la iglesia va aprendiendo, en especial en sus primeros años. Cuando la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, inmediatamente nuestra mente nos dice que en algún momento se le acaba la misericordia. Y eso es nuestra concepción humana. Es normal. Pero ¿será que Dios tiene un límite para esa misericordia? ¿Cómo aplicarías eso con un amor que nunca deja de ser o una misericordia que es para siempre?
Pon mucha atención a los siguientes textos. Te voy a leer Lamentaciones 3, del 40 al 43. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo malo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Claramente el escritor de estos textos, en su cosmovisión de Dios, existe que todo procede de Dios mismo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. E incluso el hecho de matar y no perdonar viene de Dios. ¿Es esa la misma percepción que tú tienes del Eterno? El concepto de gracia y perdón están direccionados a quien no lo merece. ¿Cómo crees que puedes conciliar eso con un Dios que mata y no perdona, registrado en Lamentaciones? ¿O es que a dicho escritor le falta madurar el concepto que tiene y que el mismo Jesús nos clarifica en el Nuevo Testamento? Estas son preguntas importantes para analizar. Acá es clave la cultura y la evolución del pensamiento. Te voy a leer el siguiente texto registrado en Job, capítulo 1, versos 12 al 16. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate en el siguiente detalle de la historia de Job, donde es claro que es Satanás quien va a realizar el mal a todo lo que pertenece a Job. Pero en la cosmovisión del segundo mensajero, cuando da la noticia del fuego que cae del cielo, éste le adjudica el hecho a Dios. Por primera vez tenemos el velo descorrido del suceso de la destrucción y la matanza, donde nosotros sabemos que Dios no fue. Hazte las siguientes preguntas y compártelas en tu clase. ¿Cómo podemos saber que los relatos del Antiguo Testamento acerca de las destrucciones o matanzas realmente fueron hechas por Dios? ¿O es que la adjudicación al Eterno responde a la apreciación común que había en dicha época? Interesantes preguntas. Esto te puede ayudar también a contener muchas dudas. Mira lo siguiente. La palabra de Satanás o Satán no siempre es personificado como el ser angelical que cae en pecado, sino que también hace referencia al concepto de adversario, como lo registra Números 22:22, o enemigo en 1 de Samuel 29:4. Pero quizás puede adjudicarse al ser caído en al menos 4 situaciones del Antiguo Testamento. Un grupo de ellas sale en el libro de Job, en la misma historia que acabamos de leer. Hay otra registrada en Zacarías 3, del 1 al 2, en Salmo 109:6, y la última en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Esto nos da a entender que no está muy clara la figura de Satanás en el Antiguo Testamento. Son solo 4 textos que nos personifican al ángel caído. Para mostrarte algo sorprendente,
Te leo el texto del primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo interesante viene porque este mismo acontecimiento sale en 2 de Samuel 24:1, pero acá dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién fue el que incitó a David a que se realizase el censo de Israel? Que finalmente trajo una mortandad realizada por un ángel destructor. ¿Fue Satanás o fue Dios en su ira? Cada uno de los textos dice algo distinto. Esto nos tiene que hacer reflexionar para poder analizar cómo las creencias de la época van madurando a otro pensamiento más acertado a medida que la luz va creciendo. Esto cambia la perspectiva si aplicamos el mismo análisis a todo el Antiguo Testamento. Te voy a dar otro ejemplo. Fíjate atentamente en la historia de la muerte del rey Saúl, registrada en el primer libro de Crónicas 10:4. Este dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Claramente acá nos menciona que Saúl se quitó la vida a sí mismo, pero solo unos versículos más adelante, en primero de Crónicas 10, 13 y 14 nos relata. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Fue Jehová o Saúl mismo el que se quitó la vida? Claramente en las ideas de la época, todo lo que ocurría se le adjudicaba a Dios. Por eso el pensamiento de que lo bueno y lo malo viene directamente de Él. Y la mayoría de los versículos del Antiguo Testamento van en ese sentido. Y de allí la confusión al analizar la ira de Dios. Hasta ahora te he explicado con versos un análisis diferente de los enojos de Dios y las consecuencias de ese enojo registrados en matanzas y destrucción. Ahora observa cómo nos brilla este versículo registrado en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate cómo Jesús mismo adjudica al diablo los homicidios desde el principio, y es más, lo declara como mentiroso. ¿Cuál crees que es la mentira implantada en el ser humano acerca del autor de los homicidios? Esta es una gran pregunta a compartir con tus compañeros de clase. Ahora te llevaré a pensar en la historia de Jonás, donde el profeta se enfrenta a una situación y decide reclamar a Dios. Notaremos cuál es la visión que tiene Jonás de Jehová y cómo Dios no necesariamente la recrimina, sino que le hace razonar al respecto. Leo Jonás 4 del 1 al 4 y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
La frase hebrea traducida como tardo en enojarse o longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz, y la longitud de ésta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundante. ¿Te fijas cómo buscamos explicar a Dios con métodos humanos? Por eso es muy difícil entender que la misericordia de Dios no se acaba. ¿Dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puede esta visión acerca de una misericordia inacabable de Dios por ti hacerte recordar cómo mostrar a ese Dios bueno a los demás? Otro importante análisis está en el hecho de la historia relatada en el libro de Mateo y en el libro de Juan acerca de Jesús, el problema que tuvo en el templo con los cambistas que estaban haciendo negocios. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De esta misma historia, el registro de Juan 2, 14 al 15 declara, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció de monedas de los cambistas y volcó las mesas. Muchas veces he leído que la gente compara este suceso a la ira de Dios, que incluso mata y está registrada en el Antiguo Testamento, o algunas miradas de Jesús con enojo. Y si lees bien, tanto el libro de Mateo como el libro de Juan, te darás cuenta que esto está alejado de la realidad, ya que en el mismo libro, en Mateo, Jesús invita a no devolver mal por mal en el Sermón del Monte. Y el mismo Juan invita a amar a los demás sin condiciones. Esto podemos explicarlo en primer lugar porque no se nos registra que Jesús agreda a las personas, sino que obviamente las cuerdas son usadas para espantar los animales, y allí queda todo el alboroto. En segundo lugar, tenemos la evidencia de lo que expliqué al comienzo, acerca de que a Dios no le gusta la maldad, ya que Jesús está en desacuerdo con quienes roban y abusan de los demás. Pero su interés no está en agredir al ladrón, sino en sacar el abuso y proteger a los débiles. Y en eso no es necesario el crimen. Él declaró más tarde, mi reino no es de este mundo. Y eso implica también a sus métodos. Todo lo demás es parte de nuestros preconceptos al leer la historia 2000 años después. Es referente a lo que para nosotros significa la palabra enojo y de lo que los escritores en realidad intentan expresar de sucesos y los sentimientos que ellos interpretan en Jesús. Vamos al punto número 2. Dios no se complace en afligir. Tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento que nos registran eventos donde Dios se enoja y entrega a su pueblo a los enemigos. Muchos de esos versículos ya los podemos explicar con los argumentos ya expresados en el primer tópico, y otros son interesantes de ver en especial. Por ejemplo, les leo Esdras 5:12. Mas, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. La ira de Dios también para el escritor se expresa en situaciones de inactividad.
Acá en Esdras dice que la ira de Dios se manifiesta entregando a Israel. En la antigüedad, como todo venía de Dios, el hecho de que Él no intervenga en la invasión, eso implicaba que había desatado su ira. Y esto es lo que refleja también el libro de Romanos, capítulo 1, 18 y 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá lo que se traduce como ira es la palabra griega orge, que también significa castigo y enojo. En el verso 24 dice que éste se manifiesta entregándolos, esto es dejándolos que estén donde ellos desean. Esto es la aseveración de que Dios les permite lo que desean. Dios en su esencia de amor no te obliga. Sin embargo, Él nos empuja a amarle cuando vemos que nos ama sin condiciones y cuando incluso no le merecemos. Por eso el padre del hijo pródigo le entrega la herencia y le permite irse. Esa es la expresión de la ira de Dios de Romanos. Dios no solo no se complace en afligirnos, sino que Él no actúa como tal. Muchas de las veces que estamos envueltos en problemas es por errores propios, o por la influencia y la maldad de terceros, o porque simplemente vivimos en un mundo imperfecto, lleno de conflictos y egoísmos. Vamos al tercer tópico, la compasión de Dios. Expresar que la ira de Dios se manifiesta contra algún agresor por compasión llena de amor hacia el hijo que está siendo dañado, en sí mismo es una contradicción, porque Dios no desea el daño ni de la víctima ni del victimario. Él desea la restauración de ambos en armonía. Pero como vimos en Jesús, necesita que el agresor reaccione de su maldad. Y los métodos de Cristo son increíbles y llenos de amor. Hebreos 1 nos dice que Dios nos habla a través de su Hijo. Eso quiere decir que es Él que nos expresa los rincones de su carácter benevolente, lleno de amor, y si miramos a Jesús podemos ver cómo es en realidad el Eterno, cómo es su gracia, cómo es su misericordia. De Jesús, Juan en su primera carta nos revela lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz es la vida, dice Juan, y las tinieblas obviamente son la muerte, son la mentira, es el odiar a tu hermano. Por eso sabemos que Dios no da la muerte. La muerte es el resultado de nuestro mal y de vivir en un mundo imperfecto. Pero nadie de nosotros eligió vivir acá. Por eso Él, en su infinito amor, nos promete una vida llena de amor, donde todo será restaurado. Dios, en su misericordia, es compasivo para con todos, incluso para con quien no lo merece. Su ira implica en darte la herencia que elijas. Debes saber que siempre, pase lo que pase, decidas lo que decidas, hayas cometido el error más grande, siempre puedes volver a casa. La mesa siempre esperará por ti. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ya estamos terminando este mensaje poderoso, donde planteo algo muy diferente a lo expresado en la lección escrita. Y puedes estar en desacuerdo conmigo sobre que Dios es eterna misericordia, que es amor incondicional, que Él nos destruye ni mata, y para mí eso no es un problema. Tú eliges la visión que deseas tener de Dios.
Yo solo te presento al Dios que he aprendido a conocer y que deseo profundamente te des la oportunidad de experimentar. Seguimos en este camino juntos, todos creciendo. Coméntame desde qué país me ves, comparte este video con quien crees que lo necesita y dale me gusta. Espero con ansia nos encontremos en la lección número 6. Que el Señor te siga bendiciendo.